Newton. Las unidades serían, vamos a anotarlo para ir memorizando. La fuerza en el sistema internacional se mide en newtons. La carga en coulombios y la velocidad en metros por segundo. A esto también se llama lo que usualmente se emplea Weber por metro cuadrado. Weber por metro cuadrado. Entonces, es la unidad del campo magnético. Weber por metro cuadrado, o también, en honor a un físico notable, también se llama Tesla. Entonces, estas son las unidades del campo magnético. Weber por metro cuadrado o Tesla. En los problemas normalmente está en Weber por metro cuadrado o Tesla. Entonces, recordamos que el campo magnético se origina cuando hay una carga eléctrica en movimiento. Una carga eléctrica en movimiento origina un campo magnético. Fuerza por unidad de carga en movimiento. La fuerza que se mide en newtons, la carga en coulombios y la velocidad en metros por segundo. A eso se llama Weber por metro cuadrado o Tesla. Por supuesto, despejando F, despejando la fuerza, F será igual a campo. La carga pasa a multiplicar y también la velocidad. Vamos a hacerlo de esta manera para que... Entonces sería campo por carga por velocidad. Esta es entonces la fuerza sobre una carga puntual. Esta es la fuerza sobre una carga puntual. Fuerza magnética sobre una carga puntual tiene esta expresión. La fuerza magnética sobre una carga puntual tiene esa expresión. Por eso es importante interpretar estos dos conceptos. La primera, de campo magnético, que está aquí con un fondo amarillo. El campo magnético se origina cuando hay cargas eléctricas en movimiento. El campo magnético se origina cuando hay cargas eléctricas en movimiento. En el examen de teoría, el examen oral, entonces esta pregunta es la principal. ¿Cómo se origina o cuándo se origina un campo magnético? Un campo magnético se origina cuando hay cargas eléctricas en movimiento. Se representa por la letra B, mayúscula de imprenta, y es la fuerza por unidad de carga en movimiento. F sobre carga por velocidad. Eso es. Ahora, despejando la fuerza de esta fórmula, despejando la fuerza, tenemos que la fuerza es igual a despejando la fuerza aquí, es igual a campo por carga por velocidad. Esta es la fuerza magnética. La segunda pregunta importante que tienen que dominar es ¿cuándo se origina una fuerza magnética? La respuesta está aquí. Cuando hay campo, hay carga y esa carga tiene velocidad.
se podría decir el enunciado de la siguiente manera. Se origina una fuerza magnética cuando una carga Q está en movimiento, tiene velocidad, y está dentro de un campo magnético. Podría haber una carga, por ejemplo, que esté en movimiento, pero si no está dentro de un campo magnético, no se origina ninguna fuerza magnética. Entonces, esos dos conceptos vuelvo a reiterar. Con fondo amarillo, campo magnético. El campo magnético se origina cuando hay cargas en movimiento. En cambio, el campo eléctrico se origina cuando hay cargas eléctricas en equilibrio. La fuerza magnética, con fondo rosado, la fuerza magnética se origina cuando hay cargas en movimiento dentro de un campo magnético. Eso es. Ahora veremos la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. Aquí en la gráfica está un conductor rectilíneo. Bueno, no está dibujado el campo, pero sí está un conductor. Está un conductor. Entonces, el campo magnético está verticalmente hacia arriba. El campo magnético, esta línea negra, flecha negra con B, aquí está B, nos está indicando de que el campo magnético está dirigido verticalmente hacia arriba. Hay un campo magnético. En ese campo magnético, está un conductor de longitud L. El conductor de longitud L. Cuando hay corriente eléctrica, cuando hay cargas en movimiento, por el interior del conductor, o sea, estos puntitos rojos son las cargas que se están moviendo. Entonces tenemos esta carga Q, aquí como esta Q minúscula, que se mueve con una velocidad V y está dentro del campo magnético. Por consiguiente, experimenta una fuerza magnética que está aquí con la flecha de color azul. La dirección se encuentra aplicando la regla de la mano derecha 2, que es una palma, donde los dedos están en dirección del campo, los dedos planos juntos están en dirección del campo. El pulgar en dirección de la velocidad y la perpendicular que sale de la palma es la fuerza. Entonces, esta fuerza está actuando sobre esta carga puntual. Pero no es la única, una que está con F minúscula, la fuerza magnética, una F, por decir, una fuerza más pequeña, una F minúscula. Pero no es la única carga. También están las otras cargas. Entonces, van a experimentar una fuerza. Esta carguita experimenta una fuerza. Y así, cada una de las cargas que se están moviendo a través del conductor, es decir, que están originando una corriente eléctrica, siempre que estén dentro del campo, ¿no? Por ejemplo, esta carga última está fuera del campo, entonces no tiene fuerza. Estas otras sí. Entonces decimos, cuando una carga está en movimiento, tiene velocidad. Aquí están la velocidad de cada carguita. Se está moviendo con una velocidad y así sucesivamente todas las cargas se están moviendo con una velocidad. Entonces, y están dentro del campo magnético, esto que está pintado con
flecha negra es el campo magnético, experimentan una fuerza magnética. Entonces la sumatoria de todas esas fuercitas será la fuerza neta. La sumatoria de todas esas fuercitas va a dar aquí una fuerza neta. La sumatoria de esas fuerzas va a dar una fuerza neta que vamos a ponerla con letra F mayúscula. La suma de estas fuerzas dará una fuerza neta, que será una F. La fuerza sobre el conductor rectilíneo. Por supuesto, la intensidad está yendo en esta dirección, como indica la velocidad. La intensidad está yendo en esta dirección a la izquierda. La intensidad. Esa es la intensidad de la corriente I. Entonces, la intensidad está en esa dirección. El campo magnético está verticalmente hacia arriba, el campo magnético, que está representado por esta flecha, o sea, el campo magnético está hacia arriba. Este es el campo magnético B. Entonces, cada carguita que esté en movimiento experimenta una fuerza F minúscula y la suma de estas fuercitas es la fuerza sobre el conductor rectilíneo. Aquí en el otro cuadro está representado ya de una manera particular, una sola, digamos, para mayor claridad. Aquí. Aquí. El campo está verticalmente hacia arriba. Entonces ponemos la mano, ponemos la mano derecha hacia arriba, el pulgar en dirección de la intensidad y la perpendicular que sale de la palma es la fuerza. El campo, los dedos hacia arriba, la velocidad o intensidad. En caso de un conductor rectilíneo, aquí estaría la velocidad o la intensidad de corriente. Entonces, la fuerza es la perpendicular a la intensidad que sale de la palma. La suma de esas fuerzas es la fuerza neta sobre el conductor rectilíneo. Muy bien. Entonces, esa fuerza es la siguiente. Esto, bueno, esto no es ya necesario. La fuerza sobre el conductor rectilíneo, entonces, tiene esta expresión. ¿De qué depende? Depende de la intensidad. Como dijimos un par de veces, las variables independientes, las causas que originan la fuerza sobre un conductor rectilíneo, son estas. En el segundo miembro. Esto que he puesto en círculo son las variables independientes. Para que haya una fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo, por supuesto tiene que ver el conductor. Aquí está el conductor de longitud L. Tiene que ver el conductor de longitud L. Por ese conductor tiene que pasar una corriente eléctrica I. ¿No? Por aquí. Por el conductor tiene que pasar una corriente eléctrica de intensidad I. Y además, ese conductor tiene que estar dentro de un campo magnético B. Entonces, tiene que haber la longitud, tiene que haber la longitud del conductor. Aquí está la longitud L del conductor. Tiene que ese conductor estar dentro de un campo magnético B y además tiene que circular una intensidad I. Puede que haya el conductor L, bien. Circula corriente, bien.
pero si no está en un campo magnético, no experimenta la fuerza magnética. Entonces, para que haya la fuerza magnética, tienen que haber estas tres variables: intensidad, longitud y campo. La longitud del alambre, ese alambre está dentro del campo magnético B y por él circula una intensidad I. Entonces en ese caso se origina una fuerza magnética. Diríamos entonces, si un conductor rectilíneo se encuentra dentro de un campo magnético y circula corriente por este conductor, entonces experimenta una fuerza magnética. Otra vez, la fuerza magnética se origina cuando existen cargas eléctricas en movimiento dentro de un campo magnético. Entonces, eso es. Esto. Simplemente vamos a ver esos dos tipos de fuerzas de momento. De momento, esos dos tipos de fuerzas. La primera, que está aquí todavía la fórmula, es la fuerza magnética sobre una carga puntual. Campo por carga puntual por velocidad. Y la segunda, que es la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo, que es igual a la intensidad por la longitud del conductor y por el campo. En el sistema internacional, por supuesto, se miden en newtons. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. ¿Y cómo se forma ese Weber que dijo anteriormente? La fórmula. Bueno, ¿dónde estamos? Aquí. Digamos, es una equivalencia que se pone a estas unidades. En realidad es Maxwell, pero directamente lo estamos poniendo, se pone como Weber por metro cuadrado. Cuando vemos el flujo de campo magnético, vamos a explicar lo que es el Weber y en base a eso vamos a deducir esta fórmula. De momento, simplemente vamos a decir de que, está buena la pregunta, de que el campo magnético normalmente vamos a medirlo en esto o en Tesla. En esto o en Tesla, nada más. Eso de momento, pero cuando veamos el flujo de campo magnético vamos a tener más conocimiento para explicar esto. Bien, muchas gracias. Entonces, seguimos. Bueno, como dijimos, veremos la ley de Biot. Seguimos. Un conductor, un alambre conductor, si transporta una corriente, como está aquí, indica una intensidad I, aquí la intensidad aquí está muy pequeñita, que transporta una intensidad de corriente, origina un campo magnético. Ese campo magnético está representado por las líneas de inducción magnética, que serían unos círculos concéntricos en torno al conductor. La dirección de este campo magnético se representa por la regla de la mano derecha 1. El campo magnético, entonces, en este punto es tangente a esa línea. Este es el campo magnético que se origina. Entonces, este campo se determina con la ley de Biot. Aquí está de una forma, digamos, como la corriente que está saliendo, el alambre, o sea, este pequeño círculo, la sección del tubo, o del alambre, la sección del alambre está aquí representada una vista frontal. La corriente está saliendo, entonces el campo magnético está en esa dirección. Bien, entonces Biot empezó a pensar de qué depende ese campo. Entonces, ¿de qué depende ese campo magnético? ¿O a qué es proporcional? Como vimos anteriormente,
A ver, en el plano, voy a escribir aquí, más abajito. Ya, aquí. El conductor rectilíneo, el conductor rectilíneo, origina un campo. Si quieren, está pintado con color amarillo. No es necesario, pero bueno. Origina un campo magnético. Un campo magnético. En el plano, el campo magnético, en el plano, en este caso, para mí, de la pantalla del monitor, o de un papel en el plano, en el plano será ya. Esto lo voy a colocar nomás con color azul. Bueno, entonces está ya. Está por el conductor amarillo, un conductor rectilíneo. Está circulando una corriente eléctrica I. Aquí está la corriente eléctrica I. Vamos a aclararlo un poquito. I. Por consiguiente, origina un campo magnético. En el plano, en la parte superior, si colocamos la mano derecha, bueno, el pulgar en dirección de la intensidad. En la parte superior, los dedos doblados estarían saliendo o entrando. Hola. En esta parte superior, si colocamos la mano, los dedos estarían saliendo o entrando. Saliendo. En esta parte. Saliendo, ¿verdad? Saliendo. Estarían saliendo. Estamos hablando en el plano. En el plano. Entonces, el campo es saliente en la parte superior. El campo magnético en la parte superior es saliente. Y eso podemos representarlo con puntos, que serían como los puntos de la flecha, que nos indican que el campo magnético es saliente en la parte superior. Bueno, voy a dibujar unos cuantos más. Y evidentemente aquí en el punto P, también está el campo magnético saliente. Entonces aquí decimos, el campo magnético, en este caso, campo
saliente en la parte superior del conductor. Parte de arriba o superior. Del conductor o del alambre. El campo es saliente. Ay, se me va ahí este. Bueno, no importa. Vamos a dejarlo ahí nomás. En la parte de abajo, el campo será entrante, porque si colocamos el pulgar en esta dirección, los dedos estarían entrando. El campo en la parte inferior será entrante. Aquí en la parte inferior vamos a colocarlo de esta manera, no importa. Aquí, el campo sería entrante. El campo magnético en el plano sería eso. Ahora decíamos, cuando pasa una corriente eléctrica, se origina un campo magnético. Entonces, el campo magnético es saliente. Se toma un elemento diferencial de longitud diferencial de L. Aquí está diferencial de L. En el punto P origina un campo magnético saliente que es diferencial de B. O sea, como estamos tomando un elemento de longitud pequeño delta de L, el campo magnético también será pequeño diferencial de B. La pregunta debió ser, ¿de qué depende este campo? Depende, por supuesto, de la intensidad, depende de la longitud del alambre y de la distancia R. R es la distancia del elemento DL al punto P. Aquí. R es esta distancia. Del elemento DL al punto P, esto es R. Y DL es esta longitud infinitamente pequeña. Este es DL. DL, que está ahí. Voy a repasarlo aquí, digamos. Esa es la longitud de L. Esta longitud infinitamente pequeña de L, por el cual pasa la corriente I, origina en el punto P, aquí está el punto P, que lo voy a remarcar, un campo diferencial de B. Imagínense aquí una flechita que esté saliendo del plano hacia afuera. Entonces, ese campo depende, por supuesto, de la longitud, de la intensidad y la distancia R, que es la distancia del elemento de longitud al punto P. Eso es. Espero que haya explicado bien. Entonces, decimos, ese campo, si quieren lo escribo. El elemento de longitud diferencial de L por el que circula una intensidad de corriente I, origina en el punto P un campo magnético.
el elemento de longitud DL. O sea, tomamos un elemento de longitud DL aquí en el alambre largo amarillo, por el cual circula una intensidad de corriente I. Origina en el punto P, que está situado a la distancia R, un campo magnético de B. Ya. Entonces, lo he explicado, estoy escribiendo de una manera muy resumida. Eso es. Bueno, ya sabemos que un conductor por el cual circula una corriente eléctrica origina un campo magnético. Entonces, para Biot, lo que hizo, bueno, analizar, tomar en cuenta un elemento de longitud diferencial de L, un elemento de longitud diferencial de L del conductor. Este elemento de longitud diferencial de L, por el cual circula una intensidad de corriente I, origina en el punto P un campo magnético. El punto P está situado a la distancia R del conductor. Está en la gráfica y he escrito aquí otra vez. El elemento de longitud diferencial de L, por el que circula una intensidad de corriente I, origina en el punto P un campo magnético. Como es una longitud infinitamente pequeña, diferencial de L, el campo también será infinitamente pequeño, diferencial de B. Para que esté mejor la redacción, esto voy a ponerlo entre paréntesis. El punto P situado a la distancia R. Eso es. Ya. Ahora, ¿de qué depende o a qué es proporcional el campo magnético? Ese diferencial de B. Entonces, Biot, con sus mediciones, encontró que es proporcional a la intensidad, a la longitud, el ángulo que forma el alambre con la distancia R, seno de θ, y inversamente proporcional a R. Inversamente proporcional a R. Ya. Ahora, una proporcionalidad se vuelve igualdad cuando se multiplica por una constante. Una proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicando por una constante. Entonces decimos, según Biot, el campo magnético originado depende de la intensidad. Fundamentalmente de la intensidad. Por supuesto, de la longitud del alambre, del seno de θ y R. Puede haber conductor, puede haber el punto P, la distancia, pero lo fundamental es la intensidad. Y la constante K tiene esta expresión, mu sub 0 sobre 4pi, que equivale a 10 a la menos 7 UeV por amperímetro. Entonces, otra vez decimos, el campo magnético originado por un conductor rectilíneo, principalmente es proporcional a la intensidad, directamente. Inversamente proporcional, como es lógico, al cuadrado de la distancia. A mayor distancia, menor campo. Teóricamente es infinito, pero prácticamente es limitado. Esta es la expresión de la ley de Biot. Como dije en la clase anterior, la ley de Biot sirve para encontrar campos magnéticos de corrientes eléctricas. Ley de Biot.
Esta es la ley de Newton. Sirve o se aplica para encontrar campos magnéticos, creados por corrientes, por supuesto, ¿no? Campos magnéticos creados por corrientes eléctricas. Esta es la ley de Newton. Bueno, ahora, esta ley se aplica a diferentes situaciones. Por ejemplo, la primera. Campo magnético producido por una corriente. Quiero poner creado. Campo magnético creado por una corriente rectilínea. Campo magnético creado por una corriente rectilínea. Entonces, en este dibujo está el alambre de longitud infinita. El alambre está pintado con color negro y yéndose en dirección Y, en el eje de coordenadas X, Z, Y. ¿No? Y. Se toma un elemento de longitud diferencial de Y. En lugar de ser diferencial de L, aquí está diferencial de Y, pero es la longitud. El punto P está aquí. El punto P está ahí. Se aplica la regla de la mano derecha 1, que es, como dijimos, el pulgar en dirección de la intensidad, y los 4 dedos doblados son esos. Los 4 dedos. Entonces, el campo magnético está formando este círculo en torno al conductor. Por supuesto que no es el único círculo, sino en realidad están muchos círculos, digamos, aquí en torno al alambre que representan el campo magnético, tanto adentro como afuera, etc. Entonces, representan el campo magnético. Pero solamente estamos tomando en cuenta uno que pase por el punto P. O sea, el campo magnético está yendo en esta dirección, digamos, por decirlo así, como en el sentido horario. En el sentido horario. Ahora, el campo magnético va a ser tangente a esa línea de inducción magnética, dB. Digamos lo mismo, el elemento de longitud diferencial de Y, el elemento de longitud diferencial de Y, por el que circula una intensidad de corriente I, origina en el punto P un campo magnético. Aquí está. Este es I. Entonces decimos, el elemento de longitud diferencial de Y, una longitud infinitamente pequeña, por el cual circula una intensidad I, origina en el punto P un campo magnético diferencial de B. O sea, lo mismo que, no lo voy a copiar, pero es lo mismo. El elemento de longitud diferencial de Y, por el cual circula una corriente I, origina en el punto P un campo magnético diferencial de B. El punto P está situado a la distancia R minúscula. Podría, como digo, copiar lo mismo que hice anteriormente aquí. El elemento, longitud de Y, lo mismo. Si quiero lo hacemos. Solamente que ahora no es de L, es de Y. El elemento de longitud diferencial de Y, por el cual circula una intensidad I.
elemento diferente de Y, por el cual sí, origina un campo magnético diferencial de B, que por la ley de Biot es esto. Este es el campo magnético dado por la ley de Biot. Bueno, mejor lo sacamos. Ya. Ahora aquí lo que se hacen son algunas consideraciones. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo que se forma. Este triángulo, que está aquí en una especie de proyección, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la distancia Y, la distancia R al punto P y el radio de la línea de inducción. Eso aquí se ha dibujado de manera, digamos, en una vista de frente, de frente, de frente. Entonces, en ese triángulo es lo que se considera. Ya. Podemos ponerlo aquí. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. En el triángulo Y, R y el radio, que además tiene el ángulo θ. Ya. En este triángulo, cosecante de θ, en este triángulo, cosecante de θ, ¿a qué va a ser igual? Es la inversa del seno o del coseno. Del seno, aquí está. Cosecante de θ será igual a R sobre, o sea, la distancia R minúscula sobre el radio, es decir, hipotenusa sobre el cateto opuesto. Cosecante de θ será igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. El radio está dividiendo, pasa a multiplicar. El radio está dividiendo, pasa a multiplicar. Y bueno, la cotangente de θ, que es la inversa de la tangente, ¿no? La tangente sería, tangente de θ es cateto opuestos, R sobre Y. Cateto opuesto. Y la cotangente será Y sobre R, en este triángulo. Si quieren, aquí anotamos. Cotangente de θ. Lo voy a copiar de aquí para facilitar. Ya. Cotangente de θ sería Y sobre R, porque es cateto adyacente sobre opuesto. Y sobre R. Estamos viendo en este triángulo que aquí se ha formado. Y, R mayúscula, el radio y R minúscula. Y, el radio y R minúscula. El punto P está aquí. Entonces, en ese triángulo que estamos considerando, cosecante, que es la inversa del seno, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Despejando R tenemos esto.
Cotangente es cateto adyacente sobre opuesto. Despegando Y tenemos esto. Donde derivando la expresión, tenemos la derivada de Y será igual a R, que es el coeficiente, y la derivada de la cotangente es menos cosecante de θ por diferencial de θ. Y se sustituye. Luego sustituyendo, tendríamos a... además, bueno, si este es el campo debido al elemento de longitud, quizá antes de eso diremos el campo total resultante, bueno, es total, el campo total debido a la longitud infinita, podemos decirlo así, del alambre o del conductor. El campo será la suma de todos los campos infinitamente pequeños. Voy a copiarlo de esta manera para que se entienda. Ya. Esto es. El campo magnético será igual a la suma de todos los campos infinitamente pequeños. Desde 0 hasta pi. ¿Por qué? Porque el alambre está, bueno, como en este caso, vamos a verlo aquí arriba. Por ejemplo, este alambre. Entonces tenemos aquí los diferentes elementos de longitud. Voy a dibujarlo de esta manera. Digamos, el alambre está formado por una cantidad infinita de elementos de longitud dy, en el caso que estamos haciendo, dy. Entonces, por ejemplo, para este elemento, la distancia r es esta. Esta es la distancia r. Pero para este otro, o sea, esta distancia r para este elemento es esta. Para este elemento será diferente, r. Para el elemento que esté perpendicular será este, o sea, r es variable. R es variable. Y el ángulo también. Recuerden, este es el ángulo θ. Este es el ángulo θ. Entonces, este ángulo θ es variable para esto. Para esto. Aquí vale 90 grados. Aquí es más de 90 grados. Entonces, cuando se va alejando, se hace más de 90. Aquí este ángulo ya será, qué sé yo, 90, 120. Para este valor de R ya es mucho más, ¿no? O sea, varía hasta pi. Y cuando se va tomando en cuenta la izquierda, en el infinito va a ser 0, se va achicando. Aquí a 90, aquí será, qué sé yo, 80, aquí es 60, y así sucesivamente. Por ese motivo, los límites que se consideran son estos. Desde pi hasta 0. Desde pi hasta 0 sería eso. Se reemplaza entonces la expresión esta que está aquí de la ley de Biot, esta expresión, aquí simplemente se la ha sustituido.
que es la constante I, la longitud y el seno de θ. Entonces, reemplazando, podemos, si quieren, numerarlo. Esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Esta es la ecuación 3. Entonces, sustituyendo 2, sustituyendo 2 y 3 en 1. Esta es la 1. Diferencial de y, diferencial de y, aquí era igual. Diferencial de y es igual a menos r cosecante cuadrado de θ por diferencial de θ. Esto es. Eso es. Y r, ¿dónde está? Es al radio por la cosecante de θ. Como está el cuadrado, r cuadrado y el cuadrado. Se simplifican las cosecantes, se simplifica r y queda esta expresión. Finalmente se hace la integración. La integral del seno es menos coseno. Se reemplazan los límites. Y tenemos esta expresión que es el campo magnético debido a un conductor rectilíneo. Bueno, espero que haya explicado bien esta deducción. En todo caso, al terminar la clase se los voy a enviar este apunte, que lo he complementado. Y lo que queremos saber fundamentalmente es esta fórmula. El campo magnético debido a un conductor rectilíneo. El campo magnético debido a un conductor rectilíneo es igual a la constante mu sub 0 sobre 4 pi por 2 por i y por la distancia. Bueno, aquí vamos a hacer una... Ya. Ese es el campo magnético. Y la distancia, r. Por si acaso, r es esta distancia, la distancia al punto que estamos sacando. R. Es la distancia al punto que estamos sacando. R. Depende de la distancia. Bueno, lo importante en la aplicación es aplicar la dirección. Como ven, la constante mu sub 0 sobre 4 pi es 10 a la menos 7 Weber por amperímetro. Luego, 2 por la intensidad es una multiplicación muy sencilla. Y sobre la distancia R mayúscula es una división muy sencilla. Lo importante es encontrar la dirección del campo aplicando la regla de la mano derecha 1. Ejemplo. Hallar el campo magnético en el punto P, siendo I sub 1, 8 amperios saliente, I sub 2, 4 amperios saliente. Aquí voy a completarlo. Debido a dos conductores rectilíneos paralelos.
paralelos. Como se ve en la figura. Ya. Bueno. Entonces, la intensidad I, aquí en el punto este es saliente. La intensidad es saliente. A ver, vamos a dibujar. Ya. Ese puntito está indicando que la intensidad está saliendo. Y aquí es entrante la intensidad. Voy a colocar aquí. Espero que... A ver. Ya. La X significa que es entrante. Bien. Entonces, esta corriente intensidad 1 está creando campos magnéticos. Las líneas de inducción van a ser círculos concéntricos. Voy a dibujar los círculos concéntricos. 1, 2. Pregunto. El campo magnético, aplicando la regla de la mano derecha 1, en estos círculos concéntricos, ¿es en sentido horario o en sentido antihorario? Aquí está la clave. Horario. 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 ¿Qué dice Sandra Álvarez? No dice nada. Helge Stephanie. Yo digo que es horario. Ya. Para aplicar la regla de la mano derecha, 1 es, dijimos, como una mano, como haciendo dedo, el pulgar abierto y los 4 dedos doblados. Entonces, si es saliente la corriente, su pulgar pongan como saliendo del punto este, aquí. Si ponen el pulgar como saliente, los otros 4 dedos están en sentido horario o antihorario. 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 Es antihorario. Entonces, está en este sentido. Los dedos están en este sentido. El pulgar, pónganlo como saliendo del plano. Entonces, el campo magnético en cualquier punto será tangente. El campo magnético, por ejemplo, en este punto, será tangente a esa línea. En este punto, será tangente. Ahora, claro, va a haber una línea que esté... Ahora queremos saber el campo magnético en el punto P. El campo magnético en el punto P. Entonces, también va a haber a ver si es que puedo... Va a haber una línea de inducción magnética que pase por el punto P. Por tanto, el campo magnético en el punto P va a ser tangente y será este. Este será el campo magnético creado por el conductor 1. O sea, en el punto P, el campo magnético está verticalmente hacia arriba, por el conductor 1.
vuelvo a reiterar, para saber la dirección, como estamos viendo de frente, como que el alambre está saliendo de frente del plano. Perdón. Entonces, el pulgar ponemos hacia afuera, porque está saliendo la corriente. Y los 4 dedos doblados estarían en sentido antihorario. Ese es el campo magnético. En otro caso, más o menos de forma parecida. En otro caso también la corriente está entrando y el campo magnético está formando igualmente círculos concéntricos. Ahora, en este caso, la intensidad X dice entrante, la corriente I está entrando. Entonces, coloquen su dedo como entrando al plano y los otros dedos doblados están en sentido horario o antihorario. Horario. Correcto, horario. Entonces, el campo magnético está en esta dirección, sentido horario. En un punto cualquiera es tangente. Por ejemplo, en este punto el campo será tangente. En este punto también. Entonces, similarmente va a haber un campo magnético. Voy a ver. A ver si nos sale. Habrá un... Bueno, no. Ya. Habrá una línea de inducción que esté pasando por el punto P en sentido horario. Por tanto, el campo magnético creado por el conductor I2 también estará verticalmente hacia arriba. Este será el campo magnético 2. El campo neto será la suma de estos dos campos. Bien, entonces, eso por favor, espero haber explicado bien. La dirección del campo magnético de un conductor rectilíneo se determina aplicando la regla de la mano derecha 1, que es un pulgar, una mano derecha, como haciendo dedo, ¿no? El pulgar hacia arriba representa la intensidad y los 4 dedos doblados el campo. Entonces, en el alambre saliente, el pulgar ponemos hacia afuera y los 4 dedos están en sentido antihorario. En cualquier punto será tangente. Otra cosa, también aquí la distancia que estamos tomando aquí al punto P es esta. Y siempre este es perpendicular. Este ángulo es 90 grados, pues es tangente, perpendicular. Entonces el campo 1, que he pintado con color rojo, está hacia arriba. El campo 2, la corriente está entrando. Colocamos el pulgar como entrando al papel. Los 4 dedos doblados entonces se colocan en sentido horario. Por tanto, en este sentido, en el punto P estará también hacia arriba. Y luego se aplica la fórmula. Bueno, si quieren saquen una foto, bueno, voy a mandar, pero no van a estar los círculos. Si quieren hacer una fotito a esta parte, bueno, como quieran. Y ahora veremos las operaciones. Veremos las operaciones. Aplicando, por supuesto, la fórmula, que es sencilla. El campo magnético de un conductor lineal es eso. El campo magnético. Bueno, entonces en el punto P tenemos el campo 1, aquí está la fórmula es esta, la constante 2, I1 por R1.
La constante es 10 a la menos 7. La intensidad 1, según el problema, I1, 8 amperios. I2, 4 amperios. Bueno, entonces la constante es 10 a la menos 7 por 2 por la intensidad 1, que es 8 amperios. Y la distancia de intensidad 1 al punto P son 20 centímetros, que son 0,20 metros. Y si la operación da 8 por 10 a la sexta Tesla. Y el campo 2, igual la misma fórmula, ¿no? Colocamos la misma fórmula, que es, como ven, la fórmula es muy, muy sencilla, ¿no? Es esta fórmula. La constante igual 10 a la menos 7, 2, la intensidad 2 son 4 amperios, y la distancia son 30 centímetros, 0,30, da eso. Bueno, evidentemente cuando estén haciendo los problemas, ustedes van a tener dibujado aquí los campos. Como dijimos, el campo magnético 1 era en ese sentido. El campo magnético, voy a colocarlo un poquito más acá, era el campo magnético 1. Y el campo magnético 2 también tenía este sentido hacia arriba. Bueno, tenían que estar juntos, pero simplemente para que se entienda, coloco un poquito separado. No es que están separados, están juntos. Es el campo 2. Suma de vectores. En este caso no es necesario hacer suma de vectores en X, en Y, etcétera, porque son colineales. Ambos están en el sentido vertical más Y, digamos. Por tanto, se suman directamente. Por eso el campo resultante en P será campo 1 más campo 2. Porque son vectores colineales y de la misma dirección. El campo magnético en P por su total, o más bien aquí pueden poner. El campo magnético en P será igual a la suma del campo 1 más el campo 2, porque son colineales. Sería la suma vectorial. En este caso es muy sencilla porque son colineales. Ese es el resultado. Como ven, aquí lo más bonito o lo más interesante es encontrar la dirección. Porque después la operación, como ven, es 2 por 8, 16, ¿no? Entre 0 y 2, 8. Las operaciones son muy sencillas. El tema está en encontrar la dirección. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Juventud, divino tesoro. ¿Se entendió, ingeniero? Ya, muchas gracias. Veamos el campo magnético creado por una espiral circular. Pero antes, unos 5 minutos de descanso. Tomaré un vaso de agua para que no me esté atorando. Y también ustedes pueden pararse un ratito, párense, caminen, despiden, salgan al patio y volvemos de 5 minutos.
aquí está en la imagen la espira. Vamos a calcular solamente en el eje, ¿no? Este eje Z. Está aquí el eje de coordenadas rectangulares. Aquí está el eje Z. En este eje, el eje Z, está el eje X y está el eje Y. Entonces la espira está, como pueden ver, en el plano YX, la espira circular. Se hace el procedimiento es muy parecido. La espira circular está, por supuesto, compuesta por una infinidad de elementos de longitud de L. Aquí está el elemento de longitud de L. Y la intensidad de corriente está circulando como indica la flecha. Está circulando como indica la flecha. Entonces, en el punto P, como es una corriente, origina un campo magnético. Un campo magnético. La distancia R es esta flecha negra. La distancia R, minúscula. R es el radio. Y si aplican la regla de la mano derecha, el campo será este que está en esta flecha azul. Se origina un diferencial de campo aquí. Voy a resaltarlo con otro color. Ahora sí. El elemento de longitud diferencial de L por el que circula la intensidad I origina un campo magnético diferencial de B. Esta es la dirección del campo. Este campo se descompone en una componente en dirección Y, vertical, hacia arriba, y una componente en dirección Z que está aquí. Eso es. Básicamente el procedimiento es muy parecido. Entonces lo mismo. El elemento de longitud diferencial de L por el cual circula la intensidad de corriente I, que es la que origina el campo magnético, la corriente eléctrica. Origina en el punto P un campo magnético diferencial de B. Que por la ley de Biot, ya sabemos qué es esto. Ahora aquí, el campo, por supuesto, está en el espacio. El campo está en el espacio. Por tanto, tiene componentes en el eje, en este caso, en el eje Y, en el eje Z, podría también tener en el eje X. Entonces, el campo resultante será la suma de los campos en los diferentes ejes. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Los campos magnéticos en el eje X y Y se equilibran o anulan por simetría. Por simetría. Minúscula. Por simetría. Los campos magnéticos se van a anular por simetría. Eso lo explico aquí. Por ejemplo, estamos considerando inicialmente este elemento de longitud diferencial de L, que origina este campo magnético. Habrá otro elemento de longitud aquí. Voy a colocarlo más bien de esta manera. Aquí va a haber otro elemento de longitud, también diferencial de L, ¿no? Otro elemento de longitud
también diferencial de L, va a originar un campo magnético en el punto P, que está aquí, ¿no? Pero este campo magnético, por este que está aquí abajo, va a tener sentido opuesto a este azul, estará así. Este va a ser el campo magnético, creado con esto que estoy pintando con color rojo. Este es el campo magnético. El diferencial de B. Al igual que se ha descompuesto este campo azul en una componente en el eje Y vertical y una en el eje Z, lo mismo este otro campo se puede descomponer en una componente en esta dirección. Voy a dibujarlo un poquito más abajito, pero en realidad están en el mismo eje. Y otro aquí. Se descompone. Bien. Entonces, por eso, este vertical será el campo en el eje Y. El campo en el eje Y. Y esos son los que digo que se equilibran o anulan. Esos son los que se equilibran o anulan. A ver. Este campo diferencial de campo en el eje Y se va a equilibrar o anular con este otro campo. Entonces, ¿qué quedan? Quedan las componentes en dirección Z. Los componentes en Y se anulan y simplemente quedan componentes en dirección Z. Eso es. Solamente con estos dos ejemplos. Ahora, para otras posiciones habrán campos en los diferentes ejes y siempre se van a anular los que no estén en el eje Z. Voy a repetir una vez más esta parte. En el dibujo inicial, estamos considerando primeramente el campo magnético originado por este elemento de longitud en la parte superior, que está creando este campo magnético pintado con color azul. Este campo magnético diferencial de B, pintado con color azul, descomponemos en dos ejes, en el eje Z, campo en el eje Z y campo en el eje Y. Otro elemento de longitud que esté diametralmente opuesto aquí en la parte inferior, crea el campo magnético DB que está pintado con color rojo. Este campo se descompone campos en el eje Z y campos en el eje Y. Como se puede apreciar, los campos en el eje Y, por ser la misma intensidad, la misma distancia, son iguales y se equilibran, se anulan. Esto que he tachado con dos líneas verdes se anulan. Y quedan simplemente los campos en dirección Z. Quedan simplemente los campos en dirección Z. Por eso aquí estamos diciendo, el campo resultante será la suma de todas las componentes que hayan, pero por simetría, el campo resultante será eso, ¿no? Pero por simetría, hay dos que se anulan, en el eje X y en el eje Y. Estos campos se anulan y quedan 0 y 0 y 0. Queda simplemente la suma de campos en dirección Z. Queda simplemente la suma de campos en dirección Z, que al ser el ángulo θ se multiplica por la componente. Como este ángulo θ será equivalente al cateto opuesto por el seno de θ. Será el campo por el seno de θ. Se reemplazan y queda esta fórmula. Reemplazamos el campo de la ley de Biot que está aquí. Constante es I, constante es R minúscula porque se hace como una especie de cono, y queda simplemente, el ángulo también es constante, ¿no? Es constante.
Entonces, queda simplemente la integral de dl. O sea, la suma integral de todos los componentes que forman la espira. Y eso, evidentemente, va a ser igual al perímetro. dl será el perímetro. Entonces, reemplazamos esto, la integral de la longitud será el perímetro. Y el perímetro es 2pi por r. Se simplifica. Lo que se puede simplificar y queda esta fórmula. Esta es, que está en fondo amarillento, el campo magnético creado por una espira circular en el eje, solamente en el eje de la espira. En el eje de la espira. O sea, el campo magnético resultante está en el eje. Y la dirección también se encuentra con la regla de la mano derecha 1. Por ejemplo, el campo eléctrico en este punto, aquí atrás, tiene esta dirección. El campo magnético en el centro tiene esta dirección. El campo aquí tiene esta dirección. Más aquí esta dirección. O sea, simplemente estamos encontrando campos magnéticos en el eje de espiras circulares. En cualquier otro punto sería muy complicado la relación de las variables para hacer la integración. Simplemente estamos haciendo en el eje. En el eje. Entonces, eso es. Este es el campo magnético debido a una espiral circular. En el centro de espira, en el centro de espira, aquí. En el centro de espira, R minúscula sería igual a R mayúscula, ¿no? Porque aquí está R. Este es R. Si nos vamos acercando al centro, ahí, aquí estaría en el centro. Entonces, como esta distancia es R, en el centro R es igual a R, porque es la misma distancia en el centro, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el ángulo θ es este. En el centro será 90 grados. 90 grados. Entonces, esas son las consideraciones que se aplican para encontrar el campo en el centro de la espira y da una fórmula mucho más sencilla. Como dije, en el centro de la espira, R es igual a R, por una parte, y el ángulo es 90 grados. Bueno, entonces, 90 es 1, y R cuadrado, que es R con R, se simplifican, y queda esa expresión. Si quieren, lo copiamos. No, es más aquí. Esto es. Entonces, esto sería en el centro, esto sería R, y esto sería 90 grados. El seno de 90 es 1, R con R cuadrado significa, y queda simplemente esta fórmula que sería el campo magnético debido a una espira circular en el centro de la espira. Bien, bien, bien.
Ahora, ¿cómo ver el sentido del campo magnético? Voy a anotar aquí. Voy a anotar como si fueran las espiras en el plano. Voy a dibujar una espira. Aquí. Con un poquito más de campo. De espacio. Bueno, ahora sí. Aquí está una espira. Circular. ¿Quieren que la corriente vaya en sentido horario o antihorario? Hola. Horario. Horario. Bien, entonces la corriente está yendo en este sentido. Esta es la intensidad de corriente. ¿Y cómo será el campo magnético en el interior de la espira? ¿Entrante o saliente? Saliente. ¿Cómo será el campo? Colocan su pulgar en dirección de la intensidad. ¿Sus dedos están entrando al círculo o están saliendo? Entrando. Entrando. Entonces, el campo magnético en este caso es entrante. Entonces, de esa manera se determina la dirección del campo magnético, dependiendo del sentido de la corriente y aplicando la regla de la mano derecha 1, que sirve para encontrar el campo magnético. Por supuesto, si fuera lo contrario, el campo también será lo contrario. Aquí, si la corriente está yendo en sentido antihorario, entonces colocamos el pulgar en sentido aquí está la intensidad. Entonces, si colocamos así el pulgar en el sentido de la corriente, nuestros 4 dedos estarán saliendo en el interior de la espira circular. Entonces aquí, el campo saliente, como son flechas, representamos por puntitos, el campo será saliente. Saliente. Aquí, campo entrante al plano. Y aquí tenemos campo saliente del plano. El plano que estamos considerando. Eso es. Voy a hacer un dibujo más. Para que se entienda cómo se considera ya.
Ya. Vamos a decir de manera. Bien. Entonces, voy a dibujar otra vez la espira circular. Ahí está la espira circular. Por ejemplo, que la intensidad de corriente, por ejemplo, la intensidad de la corriente que esté en sentido antihorario. Así. Ahora vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte de la espira. Es decir, lo cortamos por la mitad. Lo cortamos por la mitad. Esta es la intensidad I. ¿Ya? Y vamos a verlo de este lado. Voy a dibujar un esquema de un ojo. Estamos viendo de este lado. Entonces, viendo de este lado, si lo colocamos ahora a la vista de frente, la espira será de esta manera. A ver si se lo con esto o qué. La espira sería de esa manera. Digamos, es el esfuerzo de espira. Entonces aquí bueno, voy a exagerar un poquito voy a exagerar el grosor de la espira para que se pueda entender un poquito mejor. Voy a exagerar el grosor de la espira simplemente para que se entienda un poco mejor. Ya. Entonces, aclaro una vez más, estoy exagerando el grosor de la espira simplemente para entenderlo. Es más, voy a dibujarlo más aquí para que se pueda ver mejor. Ya, ahora sí. Entonces, aquí está el grosor de la espira y aquí también. Entonces, en la parte superior, ¿la intensidad está saliendo o está entrando? En la parte superior está saliendo. Y está saliendo. ¿No? Aquí, es decir, he dibujado aquí esto. Aquí está saliendo. Y en la parte inferior la I está entrando. En la parte inferior I está entrando. Entonces aquí es X. X. Bien. Ahora dibujamos las líneas de inducción magnética. Voy a dibujar las líneas de inducción magnética y lo voy a hacer con otro color. Ahí. Ahí, aquí también. Este está bueno.
Ya. En la parte superior, si colocamos el pulgar saliendo, las líneas de inducción estarán en sentido antihorario. En este sentido, antihorario. En la parte inferior, el pulgar está entrando, las líneas de inducción son en sentido horario. Entonces, esta es la dirección en la cual está yendo el campo magnético. En el centro será así. Y de esta manera se puede determinar, aquí será así. El campo magnético debido a la espira cuando está pasando por el centro. En este sector está así, como yendo de izquierda a derecha. Y aquí están saliendo. También en la bibliografía y en los dibujos pueden ver ustedes esto, así. Esta es la dirección del campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético en el eje, estamos viendo en el eje, en cualquier punto, en este caso, si ese es el sentido de la corriente, en este punto será este el campo magnético. En el centro estará en esta dirección. Aquí, en esta dirección. Entonces, el campo magnético estamos calculando simplemente en el eje. Simplemente en el eje. Tendrá esta dirección. Bueno, esto vamos a verlo con la práctica en los problemas. Bien, hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro. Muy bien. Este apunte, excepto los dibujos, se los voy a pasar, como dije. Bien, el día sábado haremos un par de problemas más. Vayan estudiando la parte teórica. El examen del segundo parcial contempla un circuito serie paralelo mixto. El primer problema. Un circuito aplicando las leyes de Kirchhoff de una red eléctrica, como hemos visto y también han visto en el laboratorio. Un problema de fuerza magnética y un problema de campo magnético. Campo magnético debido a un alambre rectilíneo, campo magnético debido a una espiral circular o una bobina que veremos el día sábado y la fuerza entre alambres paralelos. Vayan haciendo la parte teórica, también haciendo las tareas correspondientes y ojalá que queremos que todos aprueben la materia con buena nota. ¿Alguna pregunta más? No, ingeniero, todo claro. Muy bien, que tengan buen día, jóvenes. El día miércoles en el laboratorio ya habrá experiencia de campo magnético. Nada más, que tengan buen día. Hasta luego, adiós, cuídense mucho. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. No, ingeniero, que tenga buen día igual. Ingeniero. Adiós, adiós, gracias.